Vamos a ver. Yo creo que ya estamos live, solo voy a chequear. Creo que sí, porque, Ya, a ¿verdad? ver, Ya, espérame. Sí, sí, ya estás ahí. ya estamos. Muy Ya. buenos días. Hola Alicia, ya estamos aquí Hola, conectados. ¿cómo estás? Vamos a comenzar. Me ven a mí compartiendo, por aquí, déjame compartirlo de una vez para que creo que no es en la historia. Espérame, compartir. Ya está, compartida. Ok, esperemos que en unos minutitos comiencen a conectarse nuestros amigos en las redes Sí, y pues para poder comenzar a platicar lo que tenemos ya preparados para esta mañana. Ahí tenemos ya algunos amigos conectándose y pues qué gusto tenerte con nosotros, Alicia. No había habido modo, ¿verdad? Hemos hecho el intento de traerte a ay, Guatemala, y yo tengo pero que ir. No, no me puedes dejar así, yo tengo que ir. totalmente, totalmente yo les voy a contar en un momentito quién es Alicia, pero realmente ha sido súper interesante. Le contaba a Alicia que con mi esposo trabajamos en el Ministerio de Papás a Prueba de Todo y este pues es un grupo que se dedica, un movimiento que se dedica a proveer todas las herramientas que podemos a los padres de familia, ¿verdad? Porque yo creo que cabal hablábamos de eso, realmente la aventura de ser padres es compleja y más en esta época pues como que es un reto, ¿verdad? Es un reto, pero al final por eso nos gusta presentarlo siempre como una aventura, porque las aventuras tienen cosas inesperadas, tienen cosas que para las que puedes llevar algo empacado a una vacación. A nosotros nos agarró, fíjate, todo esto en el Perú. Pasamos Ajá. 40 días en el Perú y obviamente no íbamos preparados para 40 días. Claro. Entonces, una aventura, algunas cosas muy bonitas, algunas cosas no las No vamos a tanto. tener en la memoria, pero no necesariamente son esos recuerdos favoritos y yo creo que es un poco así la paternidad, ¿verdad, Alicia? Y, bueno, pues Em, sí, tal cual lo describes, como una aventura con sus cosas muy lindas, con sus cosas complicadas, pero a final de cuentas, yo creo que se quedan en la memoria las que se tienen que quedar, ¿no? Así es, sí, porque si no, no volveríamos a tener otro, digo yo, después de uno ya no volverías a tener el segundo. Pero voy a presentarte formalmente, Alicia, ya vamos 2 minutitos y por Ajá. honrar tu tiempo y el de las personas que ya nos están acompañando, Y yo sigo Alicia, compartiendo, ¿eh? sí, dale, Alicia Rábago, ella es mexicana, a toda honra, ¿verdad, Alicia? Sí, muy Pedagoga, contenta. pedagoga con un diplomado en desarrollo humano, maestría en ciencias de orientación familiar, máster en psicología infantil, máster en coaching emocional, máster en inteligencia emocional y educación, neurociencias y aprendizaje y autora de 2 libros que ustedes los ven ahí atrás y si no los han leído y no los tienen, se los súper recomiendo. El primero se llama Edúcalos para que los demás los quieran y el segundo es Edúcalos a pesar de sí mismos. Yo leí Correcto. yo leí el primero, el de Edúcalos para que los demás los quieran, y fue el título el que me atrapó, porque realmente nunca lo había pensado de esa manera, ¿verdad? Yo a veces creo que nos desenfocamos los papás y al no tener los objetivos claros, como que uno se puede perder en el rumbo. Pero pues Alicia, casada, con 3 hijos, 23, ¿qué me dijiste? 18 y 15, creo que me 23, dijiste. 19 y 15. 15, Correcto, o fíjate, sea, la de 23 ahora la tengo estudiando fuera y con esta situación pues sigue fuera porque no ha podido volver. claro. La de 19 ya está en la carrera, pero es una escritora de una novela muy linda y que ya está publicada. Entonces, bueno, ella está feliz y orgullosa, imagínate la mamá, ¿no? Y el de Ah, me 15 que imagino. está por entrar a la preparatoria. Entonces, para mí ha sido una gran aventura, ¿eh? Bien, bien lo planteaste como una lindísima aventura. Pues qué gusto, Alicia. Y amigos que ya están conectados, si ustedes tienen alguna pregunta conforme vayamos platicando con Alicia, nos la pueden poner. La idea de hoy eran 2 cosas. Una, presentarles a Alicia porque de veras el material que ella tiene es muy bueno, tiene experiencia en campo, diríamos, aparte de ser mamá, que yo creo que eso ya es un título que merece que oír cada historia y cada aprendizaje. Y segundo, porque tienes mucha experiencia en el área docente 25 años, Evelyn, 25 años trabajando y dedicada a la educación.
y eso tiene un gran peso y creo que es una gran ayuda a los papás porque de alguna manera los últimos años se ha vuelto como que una separación entre la educación, el colegio, la institución educativa y los padres, ¿verdad? Por una época yo creo que trabajamos muy bien, pero últimamente yo siento que de alguna manera hemos entrado en un choque, ¿verdad? Entonces creo que tú tienes ese balance. Cuando uno trabaja en un colegio o en una institución educativa, te das cuenta que el colegio no es el enemigo, que la escuela no es la enemiga, sino que hay otros enemigos reales allá afuera, ¿verdad? Entonces, pues quisiera comenzar que nos cuentes un poquito de tus libros, por qué comenzaste a escribir, qué te ¿Qué me movió llevó? a escribir sobre este tema. Pues mira, es que todo lo que me dices me genera tantas ideas. Es verdad, durante 25 años he trabajado en temas educativos y, a ver, traté de juntar dos cosas que para mí eran importantes. Yo recuerdo que yo desde muy chica escribía, ya sabes, leía novelas y leía cosas así, entonces yo decía, algún día voy a escribir algo. Yo no sabía qué, pero decía, algún día voy a escribir algo. Ya sabes, me leía esas novelas que venían en las revistas y entonces según yo, cuando creciera iba a escribir así una novela o algo. Como pasaron los años, bueno, la vida me llevó al camino de estudiar la licenciatura en pedagogía, eh, la cual hoy a distancia volvería a estudiar, pero no dejaría de estudiar todo lo que he estudiado, ¿eh? Ujú. Pero decía yo, trabajé durante muchos años de manera formal en una institución, en un colegio, y, y ahí, como tú dices, los primeros años era un acompañamiento entre padres de familia y escuela, ¿no? Ese que yo recordaba de cuando yo era niña, que mi mamá tenía como esa complicidad con el colegio y complicidad con la Ujú. escuela, en donde los dos a la par trabajaban por un mismo objetivo, ¿no? Entonces, tú sabías en casa que pues todo se lo podían decir a tu mamá y tu mamá todo se lo podía decir al maestro porque estaban en un trabajo paralelo para sacarte a ti como persona adelante. Cuando yo empecé a dar clases, esto lo vi. Yo tenía mamás que yo empecé a trabajar muy chica en esta institución y fui maestra de maternal. Entonces, imagínate que había señoras, todas las mamás eran más grandes que yo. Y entonces me estaban llevando sus bombones de 2 años. Y claro, muchos cuestionaban que qué había estudiado, que si yo había trabajado, que qué había hecho. O sea, me cuestionaban bastante, cosa que yo no lograba entender a esa edad, porque yo decía, pues vengo de terminar una carrera y ya sabes que a esa edad te comes el mundo y dices, estas señoras, ¿por qué me cuestionan tanto? Hoy lo agradezco a distancia porque me formaron muchísimo, me hicieron ponerle sustento a todo eso que yo hacía, porque como me lo cuestionaban, pues yo ponía sustento, esto lo estoy haciendo por claro, venía fresca de la carrera, todo lo quería yo aplicar. Esos chiquitos hoy tienen, pues, ¿qué será? Unos 24, 25 años, pero antes yo había trabajado con unos talleres que yo formé, que eran talleres de desarrollo de habilidades del pensamiento. En mi casa yo abrí el taller de desarrollo de habilidades del pensamiento porque era una corriente de lo que hoy se conoce como aprender a aprender. O sea, el deseo de que los niños quieran aprender por el gusto, no porque así te lo tienes que aprender. Lo que hoy suena muy en boga de competencias y todo esto, hace más de 25 años. Entonces, yo quería aplicar todo eso, pero tenía enfrente unas mamás que me decían, oye, te estoy trayendo a mi bombón, o sea, ¿qué me ofreces? O sea, ¿por qué me pides? ¿Por qué me exiges? ¿Por qué me das? Bueno, era mucho cuestionar, pero agradezco que me lo hayan cuestionado a mí. Entonces yo podía decir por esta razón, por esta razón, por esta razón. Y entonces trabajaban pues junto a mí. Y yo les decía, a mí dame chance, a mí me van a ver un año, a ti te van a tener toda la vida, yo te voy a ayudar. Y este es el primer año que ellos asisten a la escuela, porque en ese entonces, pues sí había estimulación temprana, pero no tanto como ahora. Entonces le decía yo, tú dime en qué te ayudo yo, y entonces las dos trabajamos por él. Pero a final de cuentas te puedes apoyar en mí porque pues tú lo vas a tener siempre y a lo mejor yo puedo ser esa bruja que tú no quieres ocupar ese lugar y a mí de mí se va a olvidar. Lo bueno es que no, que tengo alumnitos que me han pedido seguir en contacto conmigo en Facebook y que todavía sé de sus vidas y me da muchísimo gusto y los veo algunos seguido o me sé por lo menos en qué están. Y así empezó la travesía y así trabajé durante muchos años.
Y yo me encontraba cada año con papás que tenían como las mismas dudas, como los mismos cuestionamientos, eh, como esa preocupación de lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien. Sí he de decir, Evelyn, que a lo largo de los años sí vi cómo fue cambiando esta complicidad que teníamos juntos a, a tratar de justificar muchas acciones de los niños, a creer que eras un muy buen papá o muy buena mamá si complacías todo lo que el niño pedía. Entonces empezó a ser un poco más complicado porque ya recibía yo niños un poco más apáticos, porque esto era el reflejo de lo que las mamás empezaban a cuestionar. O sea, ya no me lo cuestionaban a mí, sino cuestionaban pues a la mamá de al lado, o le preguntaban al niño, entonces ya no, fue cambiando el trabajo de complicidad a cuestionar muchas cosas que la verdad durante pues que estuve como 10 años en esa institución, siempre tuve excelentes grupos de mamás a las que me acerqué y platiqué. Este, yo creo que la confianza que me dieron y el conocer a sus hijos me daba esa autoridad de poder decirle, oye, lo veo un poco atrasado, no es mi intención que repita año, pero hay que hacer algo, hay que apoyarlo en esta forma. Y la verdad es que siempre, siempre tuve una muy buena respuesta, pero sí fui viendo cómo esta relación maestro-padres no era la misma, fue cambiando. Ujú. Y cuando salgo de trabajar, porque tengo a mi tercer hijo, pues ya mi hermana acababa de tener a sus cuates y mi mamá me dijo, ahora sí no te puedo ayudar. Dije, pues no, me salgo de trabajar. Y coincidió con que una empresa de juguetes muy famosa me contrató para hablar de temas educativos como vocera, que fue Fisher Price, la cual sigo poniéndome la camiseta y amo los juguetes de la juguetera. Y así empezó mi camino por los medios de comunicación y por temas de educación, pero siempre traía yo en la mente escribir algo, escribir algo y escribir algo. Y en un momento dado nos vamos por trabajo de mi marido a vivir a otro país, a España, a Madrid. Y entonces ahí descubro que las horas del colegio eran más largas, yo no iba a trabajar, mi marido sí iba a trabajar, y yo me quedaba solita y dije, es momento ahora. Y empecé a estudiar unos másters allá en Madrid y dije, pues es momento de escribir mi libro. Y mientras estuve ahí, estuve tratando como de armar mi libro y en esas idas y venidas, pues conseguí una persona que me ayudó a editar el libro y así como loca, decidí que yo sacaba mi libro solita y la verdad es que no me arrepiento. Ambos libros, uno ya es bestseller, el otro está a punto de serlo. Y eso me llena de orgullo porque son libros que no tienen detrás una editorial y todo ese apoyo enorme de una gran empresa. Y quiere decir que los libros, así como llegaron a ti por el título o por la portada o porque alguien te lo recomendó, pues tienen algo que hace que la gente que los lee los recomiende. Entonces, ahí fue como empezó el sueño de escribir libros. Pues mira, a mí me encantó porque yo no sé cómo, yo sí soy, me encanta leer y todo lo que tenga que ver con educación y paternidad, pues, y me gustó el título. Tal vez nos hablas un poquito, ¿por qué le pusiste Edúcalos para que los demás los quieran? Porque a mí me llamó la atención. La verdad es que nunca había tenido ese concepto en educación y obviamente el libro no se centra en eso, pero al final el fondo es que a veces sí nos importa mucho lo que los demás piensan de nuestros hijos, ¿verdad? Bueno, yo te voy a decir una cosa, nos debería de importar. O sea, es un título, yo tenía el título, no tenía el libro, pero tenía el título. Y te voy a contar por qué. Porque tengo una amiga muy querida, mamá. Fíjate, esta señora es mamá de una amiga mía, pero le tengo mucho cariño a su mamá. Y entonces ella se dedicó muchos años a la educación. Y un día platicando con ella sobre todos estos cambios que había tenido la educación, dice, es que la gente no ha entendido que hay que educarlos para que los demás los quieran. Y entonces me volteé y le dije, ¿cómo que no? A ver, ¿a qué te refieres? ¿No? Y entonces me dijo, sí, hoy las mamás creen que es suficiente con consentirlos ellas y con darles todo y se les olvida que hay un mundo. Le dije, me encantó. Ese me lo voy a quedar. De hecho, en el título, en el libro por ahí dice que se lo debo a una amiga, Alita. Y entonces, me hizo mucho sentido porque era lo que yo estaba viviendo. O sea, mamás que olvidaban, porque
tengo que decir que mi vida ha estado siempre rodeada de niños y entonces tengo un negocio que es un salón de fiestas. Entonces veía yo más niños y veía yo a la mamá del niño más tremendo que se sentaba en una orillita a evitar oír todo lo que su chiquito hacía y ella como que se iba al limbo sin saber si el niño le había pegado a alguien, no había hecho un destrozo, había algo. Era como empezar a evitar el oír, oiga señora, le pegó a tal gente, oiga, ¿no? Era como evitarlo. Y empezó a ser como una constante. Entonces dije, claro, o sea, tenemos que entender que vivimos en un mundo, en sociedad, que no bastan con quererlos nosotros, porque tú lo vas a querer, yo siempre les digo, tú lo vas a querer así, así, orejoncito, narizoncito, ¿no? Bueno, uno de hecho los quiere hasta malcriaditos, ese es el problema, ¿verdad? Exacto, exacto, pero ya cuando la propia abuelita te dice, es que no quiero cuidar a mi nieto, pi, 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 foco rojo, o sea, ya que la abuelita te diga no, y esta negación de, es que la Miss le trae mala leche, es que tiene sueño, es que no durmió bien, es que tiene hambre, es que es por el hermanito nuevo, es el buscar continuamente justificaciones que lo único que hacen es ponerle el pie a tu hijo. Y entonces, cuando empiezo a armar el libro, lo empecé a armar con estos temas más comunes que los padres de familia preguntaban, pero con la intención de decir, yo no juzgo tu trabajo. Esto por ejemplo, es algo que siempre digo, ¿no? Yo no escribí el libro para hacer sentir mal a ningún padre de familia. Creo que ya este ojo que tenemos con todas las redes sociales, es más, olvídate de todos los demás. El propio ojo, tus propias expectativas te Correcto. ponen una carga tremenda, más la señora de al lado que te dice, el mío ya hace del baño, el tuyo todavía no, el mío ya duerme toda la noche, el tuyo todavía no, y entonces tú empiezas a decir, no, no, el mío ya lee 60 palabras por minuto, el tuyo no, y entonces empiezas a sentir toda esa presión de qué estaré haciendo mal, con qué no estoy cumpliendo. Mi libro lo que pretende es acompañar, Evelyn, el decir, ¿qué es lo que puedo mejorar para no romper una relación con mis hijos, pero tratar de darles lo mejor que puedo con lo que tengo? Y a lo mejor al leer este libro es, no se me había ocurrido. Fíjate que esto me pasaba con mi chavo, pero no se me había ocurrido, porque lo que descubrí durante muchos años es que cuando tú tienes un problema con tu hijo, se vuelve, o sea, te metes al problema y dejas de observar las perspectivas entre la presión, entre como que todo se mira en el problema. Entonces, lo que intento con los libros es que tú lo abras y digas, mira, voy a tratar de incorporar esta estrategia y a lo mejor me sirva. Yo estoy fuera del problema. Entonces, Claro. te estoy dando una perspectiva diferente. Y siempre he dicho que a veces un solo ponerle aceite en una ruedita hace que todo el mecanismo funcione mejor. Y entonces dices, claro, todos los días peleaba por esto con mi hijo. Y cuando te digo, ¿y por qué no intentas decírselo en lugar de así? Así. Y lo pruebas, dejaste de pelear y al dejar de pelear hay una muy buena relación y al tener una muy buena relación el niño subió las notas y al subir las notas el niño está más contento y cuando está, entonces dices, todo por una orden maldada. Entonces, hay gente que me dice, no lo puedo creer, Alicia, que una sola cosa me haya generado todo esto. Y a veces así pasa. Totalmente de acuerdo, y es bien interesante porque son pequeños cambios, a veces nos estamos ahogando literalmente en un vaso de agua y esa misma actitud de estar a la defensiva a veces nos impide escuchar un buen consejo, porque a veces ciertamente la mamá tiene un buen consejo y no lo oímos porque nos ponemos a la defensiva, como que nuestros hijos tienen que ser perfectos y la realidad es que nuestros hijos son tan imperfectos como nosotros, ¿verdad? Pero nos tenemos una barra altísima. Alguien decía, si siempre estamos midiéndonos, como las fotos que ponemos en el Facebook, ¿quién pone una foto ahí en un mal día? Nadie, todos ponemos Berrinchudo la ahí todo, foto, con tu todos niño ponemos que la te foto saca las bonita. greñas. Claro, Cabal. esas cosas son los temas que yo toco. Por ejemplo, acabo de subir un artículo, tengo un blog para los que están escuchándonos que se llama Edúcalos con Alicia Rábago, en donde tengo varios artículos. Mira, lo que me sucede mucho, Evelyn, es esto que tú comentas. Cuando yo doy mis conferencias, yo soy una mamá que además, pues tuve a mis hijos joven.
Entonces, era como, pues yo no sé si eso ayudaba mucho, ¿no? Porque como que no te detienes en tanto, ¿no? Hoy cabal. ves a mamás muy grandes queriendo cumplir con que esté la colita bien peinada, pero además que no se mueva, pero además que hable bien, pero si no habla bien ya aprenderá. O sea, como va cambiando, también la edad en la que tienes a los hijos influye muchísimo. Entonces, todo esto que tú dices de expectativas, de lo que subes en las redes, En las yo sí lo redes. Ujú. pongo, o sea, lo escribo y digo, a veces le sorprende a la gente que yo diga, hoy tu hijo, o sea, cuando me están hablando de su hijo, definitivamente hoy tu chavito no te cae bien, ¿no? Tu hijo hoy no te cae bien. Entonces ponen cara de, pues sí lo estaba pensando, pero no lo dije, ¿verdad? Digo, pues se vale, ¿no? Se vale que no te caiga bien, o sea, hoy de verdad te cae muy gordo. Y entonces ponen cara de, o sea, no soy una mala mamá porque me caiga gordo. No, por supuesto que no eres una mala mamá. O sea, a veces hasta tú misma te caes gorda. Entonces, claro que se vale decirle a tu chavo, porfa, hoy estoy un tantito para allá, ¿no? O sea, hoy necesito aire entre tú y yo, porque en lugar de decir algo que luego te arrepientas porque no lo sientes, es mejor decirle, mira tu contestación o tu actitud que has tenido últimamente o la forma en que me estás contestando, no me están haciendo sentir muy bien, me estoy molestando, no me estás cayendo bien, dame tantito espacio, piensas, te tomas ese espacio, te haces un poquito para atrás para ver en otra perspectiva y cuando estás más en paz, entonces te acercas y le dices, mira, es que no te puedo permitir que tú me contestes de esa manera, ni a mí ni a nadie. O sea, y entonces vas a ir directo al grano. No se va a perder todo eso que le vas a decir, que a veces las mamás somos expertas en sermonear, y a mí no me hables así. O sea, lo que le ibas a decir se perdió por cómo te contestó, y entonces le dices, es que como estás hablando, es que eres un grosero, siempre me contestas así. Y entonces él siempre, nunca me haces caso, y él nunca aparece, y es que comparas, y dices muchas cosas que hacen que eso que querías conseguir, que el mensaje que querías transmitirle a su hijo, se pierda. Y lo importante que era cambiar esa conducta o entender por qué estaba pasando, ya fue, porque se perdió en el sermón, en lo que dijiste, en lo que te contestó, en el grito, en el azotón de puerta, pum, se acabó. Y no Cabal. conseguimos lo que buscábamos. Y es bien interesante porque en ese primer libro te enfocas en edúcalos para que los demás los quieran, pero el segundo se llama edúcalos a pesar de sí mismos, que ese es el otro, esa es la otra cara, ¿verdad? Sí, de hecho te voy a pedir al rato que nos cuentes cómo poder conseguir los libros porque aquí en el Facebook nos están preguntando Rosa Ay, Herrera qué Cabrera, bueno. Me sí, da alguien de mucho Colombia. gusto. Miren, hay En muchas Colombia formas. también nos están Hay escuchando muchas y dicen que formas. dónde consiguen los libros en Colombia. Voy a tratar de poner un link, pero en Amazon están los libros. En Amazon ¿Ok? están los libros. La verdad es que no sé cuánto tarden en llegar y no sé si físicamente ahorita los lleven a Guatemala y a Colombia, cosa que de verdad Evelyn y yo llevamos como un año y medio queriendo pactar el que yo vaya a Guatemala, que no conozco y tengo muchísimas ganas de conocer a Guatemala y a su gente. Entonces, vía Amazon, pero si no está en libro físico, lo tendrán en libro electrónico. Y si no, les voy a pedir de favor a todos esos que me escriben, que a lo mejor son asiduos lectores de papás de tu A página, prueba de todo. Ajá, papás a prueba de todo, que a lo mejor podemos buscar una manera de enviar un juego grande de libros. claro. Me escriben, me dan su dirección, les cotizo el envío y lo enviamos y así ustedes tienen el libro porque lo que yo buscaba con estos libros justo, Evelyn, es que llegaran al mundo entero, que el mensaje Ujú, sea para todos. Yo siempre lo digo, yo no descubro hilos negros, porque cada vez que hay un niño en el mundo y aparece un niño en el mundo, seguro aparecerá una nueva forma de educar a esa personita que está apareciendo en el mundo. Entonces, yo no descubro hilos negros, lo que trato es de verdad de acompañarte, de que lo leas y no te sientas ni juzgado ni evaluado, que te sientas acompañado, que te sientas que digas, ay, esto me puede ayudar, ay, sí, esto me ha pasado, o que incluso digas, ay, lo estoy haciendo bien, ¿no? De eso se trata. Y sí, edúcalos a muchas pesar veces, de, dime, perdón, muchas veces eso que tú dices, muchas veces los jueces más duros con uno mismo somos nosotros, pero si usted está escuchando este live, si usted está buscando los libros, le podemos decir que está haciendo mucho mejor trabajo del que usted se imaginaba. así Perdón, es, Alicia. así Cuéntanos es, un poquito entonces de edúcalos a edúcalos. pesar de sí mismos.
Pues mira, Edúcalos a pesar de sí mismos es un libro que escribo después de dar muchísimas conferencias, gracias a Dios con Edúcalos para que los demás los quieran, porque aprovecho para decirte, y creo que siempre el agradecer hace que las cosas lleguen todavía mejores, agradecer hasta dónde me ha llevado Edúcalos para que los demás los quieran. O sea, jamás lo pensé. Mi sueño, Evelyn, era escribir un libro y tener un ejemplar en mi mano. Este, y por supuesto ha ido, o sea, no te sé decir cuánto más lejos de lo que yo esperaba, cosa que me llena de mucha satisfacción, de mucho orgullo, y lo comparto porque me hace muy feliz. Pero después de dar tantas conferencias, pues descubro que siguen faltando ciertas cosas o que la gente sigue preguntando. Eh, el, es esta idea de, si yo le doy todo lo que le hace falta, ¿no? Y lo pongo entre comillas, lo que le hace falta, soy un buen padre, estoy haciendo mi trabajo. Pero, ¿sabes qué? Se nos olvida que los papás, mm, si nos pidieran un currículum, no diría hacer que tu hijo te quiera mucho en ese currículum o ser el mejor amigo de tus hijos. No lo diría. Una de las cosas que te diría es estar disponible 24/7, 365 días del año, tratar de ser todas las profesiones, oficios posibles, eh, tener mucha paciencia, todo el amor del mundo y estar dispuesto a incluso que te rompan el corazón. Eso, por ejemplo, sí lo diría, pero también diría en letras rojas, haz de esa persona lo mejor que puedas, la mejor versión de esa persona, aunque no le caigas nada bien. Y lo que me pasa con muchos papás es que hoy están preocupados por caerles bien a sus hijos, no están preocupados por ofrecerles lo que necesitan, que quizás no es lo mismo que lo que tú y yo necesitamos. La educación ha evolucionado y entonces muchos papás están en esta línea en donde dicen, sí, pero a ver, yo no quiero ser como mi papá, que era autoritario y entonces me regañaba y ni siquiera me dejaba explicarle y yo no tenía la culpa, nos habíamos peleado mi hermano y yo, me echaban la culpa a mí y yo quería explicarle a mi papá y me decía, y te callas y te vas castigado a tu cuarto, si bien me iba, si no me daban una cachetada, una nalgada, un cinturonazo, ¿no? Yo no quiero eso para mis hijos. Y entonces es como que ellos recuerdan lo que no les gustó y no lo quieren repetir. Y entonces el péndulo se ha ido al otro lado. O sea, de ese autoritarismo total que vivíamos, en donde sí existía, porque hay que decirlo, pues sí. O sea, y yo no estoy tratando de criticar a los padres que nos educaron así. Simplemente era la forma en que ellos aprendieron a educar y lo hacían de la mejor manera que podían, con lo que tenían, con la Ujú. información, con el ejemplo, con lo que ellos tenían. Ahora tú, papá, que te das cuenta de esta situación, lo único que tenemos que hacer es checar mucho el fondo a donde quieres llegar y entonces sí cambiar la forma de cómo quieres que lo aprendan. Y de esto va mucho el segundo libro. Hablo de la autoridad positiva, porque lo que sucede con los papás es que al oír la palabra autoridad dicen, uy, no, como mi papá, el ogro, el que no deja hablar, el que no se comunica, el que es un monólogo constante, el que manda, el que dice porque lo digo yo. No, eso no es autoridad. La autoridad positiva es aquella que tiene respeto, que tiene admiración, que está llena de amor, pero de ese amor no egoísta, de ese amor que dice, tengo que ver que se caiga, me duele montones, y voy a estar ahí a un lado por si no se levanta, ayudarlo. Pero tengo que Ujú. permitirle aprender a que se levante solo, porque me voy a quitar este deseo loco de ser el padre perfecto que resuelve problemas para que él no sufra. Entonces, todo lo que le ocasione llanto, sufrimiento, tristeza, frustración, se lo voy a ir quitando del camino. Así me imagino como una mamá agarrada a su hijo cubriéndolo y quitando del camino todas las cosas. Y se te ha olvidado que esta vida está llena de eso y que si no lo aprende y no sabe qué se siente y no sabe cómo manejarlo, lo único que estás haciendo es meterle el pie,
porque cuando le llegue el momento en donde tú no estés, no vas a saber qué hacer. Y entonces es el resultado de tener hoy jóvenes desmotivados, sin sentido de la vida, que se frustran fácilmente, que se suicidan, que se cortan, porque es tal su frustración y no saber salir de ese problema que no encuentran cómo. Porque como padres creímos que resolverles el mundo era ser buenos padres. Ujú. Entonces, hago en las conferencias muchas preguntas que nos llevan a un cuestionamiento propio, en lo que busco es decir, no quiero que salgas de aquí y digas, lo voy a dejar de hacer porque me lo dijeron. No, no, quiero que entiendas el por qué hay que dejarlos, que se rasquen con sus uñas. No se las cortes, déjaselas tantito para que se aprendan a rascar. Y de una vez aprovecho, Alicia, tal vez nos cuentas, porque sé que tienes un Un webinar este webinar, sí. viernes. Ay, sí, yo quiero invitar a toda la gente y voy a aprovechar y abusar de esta liga que estamos abriendo aquí en FaceTime para poder pegar el link del Por webinar que favor. tengo, que me va a encantar que se inscriban. Es un tema que me han pedido mucho y me pareció bueno tratarlo, educando en esta nueva realidad. Y no solo hablo de lo que estamos viviendo hoy, Evelyn, o sea, no solo está esto que nos está encerrando y que No nos solo puso en la pandemia. confinamiento. Exacto, no solo de esta situación. Estoy hablando, voy a hablar de esas habilidades que necesitamos para este mundo, para el mundo que viene. No son las mismas Ujú. que tú y yo tenemos. Habrá que trabajarle más y que a lo mejor hemos olvidado perderlas. El darnos cuenta si los límites que estamos poniendo nos están ayudando, ¿no? Es una manera de entender que la educación evoluciona y que como padres debemos de evolucionar, pero no perder el foco de lo que es más importante. Tú antes mencionabas, tu mamá te puede dar un consejo, pero tú te pones a la defensiva. ¿Por qué? Porque lo primero que te cruza por la cabeza es, están criticando mi forma en la que educo. No te fuiste al problema principal de tu chavita está muy grosera o muy malcriada o muy irritable. No, te fuiste a que te juzgaron y se te Ujú. olvidó lo importante. Primero hay Correcto. que irse a lo importante y luego te detienes a ver si era alguien que te estaba juzgando, que era una señora chismosa, que es envidiosa, todo lo demás pasa a un segundo término. Pero primero está en tratar de arreglar ese problema. Entonces, la verdad es que el webinar que tengo el viernes 12, sí, viernes 12, hora Guatemala sería a las 8 de la noche, no. Yo estoy, sí, 8 de la noche de ustedes, ¿verdad? Porque yo estoy, no, tú estás una hora antes que yo. Ahí es donde traigo la locura. Entonces sería 6 de la tarde de Guatemala, 7 de la tarde de México. Entonces me Ok. encantará, hay muchas formas de pago, transferencia, PayPal, o sea, muchas formas de pago. La verdad es que lo puse a un precio súper accesible con la intención de tener a muchos padres, porque también se enriquece el webinar con las preguntas y con las cosas que me dicen, ¿no? Totalmente. Si te parece, quisiera ver algunas preguntas que han entrado aquí. Dice, muchas gracias por la guía. ¿De qué manera puedo ayudar a una nena de 6 años? Se comporta muy diferente en su casa que conmigo. Aquí ella es muy tranquila. Me imagino que es la maestra o alguien que la cuida. O Eh, su mamá. Esto sería bueno que nos contaran, que nos contara si es la maestra o la mamá, porque hay diferentes perspectivas, ¿no? Si fuera la maestra, por ejemplo, habría que ver que a lo mejor tú como maestra sí le eres una autoridad y entonces Ujú. respeta mucho las normas, si ese es el caso. Y a lo mejor a su mamá ya le tiene tomada la medida. Esa es una perspectiva. Pero si fuera la mamá la que escribe, habría que preguntar si es hija única, si convive con más niños de su edad, ¿no? Con su grupo de pares, porque no es lo mismo estar tú como reina en tu casa, todo es tuyo, toda la atención te pertenece, lo que tú dices son órdenes, a llegar a un colegio y tener que compartir esa atención de la maestra con 20 niños más tus juguetes, más tu espacio, más tu tiempo. Entonces, es importante ver quién nos los plantea para saber y luego también, ¿qué actitudes tiene? ¿A qué se refiere con diferente? Si se porta mejor en la escuela o en la casa o de dónde viene. Fíjate, es complicado. Yo, gracias a Dios, tengo muchas consultas, muchas, gracias a Dios, mucha gente se acerca a mí y le digo consulta, Evelyn, no terapia, ¿eh? Porque para mí es Ujú. importante.
La consulta es hacer una pregunta como estas y ver en qué podemos ayudar. Y la terapia es algo que ya es más constante. Y he descubierto muchas veces con una sola consulta podemos arreglar una situación, que es lo que busco con el libro, ¿no? Y Entonces, mira, me dice, sí, ajá. escribe la persona y dice: "Soy su madrina", o sea, que quiere decir que la cuida O sea, eventualmente. claro. Y a ver, la madrina habría que preguntarle si se porta mejor contigo o en su casa. O sea, ¿a qué te refieres con es muy diferente en su casa que contigo? Si se porta mejor contigo o se porta peor contigo, Ujú, porque eso tiene que ver. Yo siempre he dicho que los claro, niños son listos, o sea, los niños son muy listos. No por ser niños son tontos. Y además les cuento completamente. algo a todos los que nos están viendo. Les voy a contar algo. Los niños nos ganan y tienen ventaja. Y les voy a contar en qué para que se pongan listos. Un niño descubre el mundo a través de sus sentidos. Los niños observan mucho, Ujú. mucho. Denle un libro a un niño, pónganle unas arañitas cerca, una mosca, y díganle, descríbeme, si tuvieras que describirme este animalito, ¿cómo me lo describes? Y ellos suelen irse a los detalles, ¿no? Ay, tiene muchos pelos y tiene 8 patas. Uy, tiene muchos ojos. Uy, me mira feo. Te dan muchas descripciones. Generalmente, si tú le preguntas a un adulto, te dice una araña horrible. No, patona y fea, ¿no? Porque conforme vamos creciendo, vamos perdiendo ese poder de observación tan detallada, porque hay muchas cosas que haces mecánicamente. Los niños, como están aprendiendo, se fijan. Entonces, ¿qué Ujú. pasa? Que te escanean. Entonces, saben leerte si tu mirada es de, ahora sí me va a gritar, Ujú. ay, le gustó lo que dije, lo repito, está contenta, está preocupada, está triste, la estoy sacando de quicio. Entonces, los niños no saben leer, cosa que tú has perdido con los años, porque te ganan otras cosas en la vida. Esa es la ventaja que tienen ellos, que muchas veces es más, los que tengan hijos pequeñitos o como de 12, 13, pubertos también, les vas a decir algo y hasta te dicen, sí, ya lo sé, que recoja mis zapatos, que me lave los dientes, que me lleve a dormir. O sea, te dan todo ese sermón que crees que no te oye, pero te lo repiten hasta con tu tono de voz y haciendo la manita igual. Y dices, hay gente que se ofende. No, pues si tú sí lo sabes, ¿por qué no lo haces? Quédate contenta, quiere decir que te he escuchado, hombre, vuélvelo a repetir, esa sí es tu chamba, ¿no? Entonces, esas son las cosas que ellos sí se detienen y que nosotros a veces lo olvidamos. Y es importante no olvidarlo, aunque tus hijos crezcan, ¿no? El Fíjate lugar que que vas ocupando es distinto nada más. eso sí, y es algo que nosotros hemos tratado de enfatizar, que los que tenemos que hacer los cambios, yo lo comparo como ir en un carro de mecánico, ¿verdad? Ujú. Cuando el carro te pide cambiar de primera a segunda, tú tienes que sentir cuándo hacer ese cambio, ¿verdad? El carro no te va a decir: "Mira, cámbiame a segunda". Es Entonces, el con foco los hijos rojo. ajá, igual, con los hijos tenemos que saber cuando comienzan a haber ciertas fricciones, a lo mejor los que tenemos que hacer ese cambio de velocidad somos nosotros. Soltar un poquito más, poner un poco más de responsabilidad, darles más independencia, cambiar los límites. Recuerdo una La mamá que se estrategia molestaba. Sí, cambiar la estrategia, pero somos los adultos en el mundo de ellos los que debemos hacer esa modificación. Alguien es tu comentó aquí, trabajo. sí, en nuestro trabajo, alguien preguntó aquí, ¿por qué según tú un niño se porta mejor o peor con una u otra persona? Yo creo que lo resumirías en la percepción que tiene de la autoridad. ¿Hubiera yo captado? En lo que permites tú, en lo que tú eres capaz de permitir, en la relación Mm, que has hecho con él, ¿no? O sea, porque a lo mejor tú eres muy firme, sin necesidad de gritos, y el niño no necesita estar comprobando quién tiene la autoridad. Y en cambio, en otro lado, las comprueba. O sea, hay que dejar muy claro que los niños que no tienen límites los piden a gritos. O sea, ellos piden, los límites dan seguridad, los límites te dicen por dónde, los límites te ayudan. Entonces, cuando un niño no lo siente, se siente inseguro, se siente incapaz, se siente desconfiado. Entonces, ¿qué hace? Probar cómo le hago para que me pongas hasta dónde llego y hasta dónde no. Total. Recuerdo una psicóloga chilena que nos encanta oír con mi esposo que se llama Pilar Sordo. Me imagino que Maravilloso, la super maravilloso. conoces. Pero Ujú. ella
recuerdo una entrevista que le hicieron, o estaba dando una conferencia de algo y ella cuenta que llegó un chico a consulta con ella y lo estaba hablando con él porque la mamá decía que era desafiante y el niño le dice, en toda la conversación, era un joven como de 15 años, le dice, es que yo ya sé que cuando mi mamá llega al número 10, Yo oí esa entonces está plática hablando en también. serio, ¿verdad? Es Sí, buenísima. Y es ella regresa buenísima. con Ay, le dice: "¿Cómo sabes? O sea, ¿cómo sabes que al 10?". Entonces le dice: "Mira", le cambia el tono de voz y él le da toda la descripción. El niño la tenía, pero medida. Entonces Y así son. regresa Pilar con sus hijos o con su hija, creo que le dice: "Mira, ¿cuántas veces tengo que repetir yo las 7 cosas?". le dicen. Exactamente. Miren, es una pregunta impresionantemente importante, porque lo que tú dices, o sea, es cómo estamos transmitiendo esa autoridad, y me encanta porque uno de tus libros comienzas con una carta a tu hijo, ¿verdad? Donde le dices: "Mira, como yo no te pedí permiso para traerte a este mundo, tampoco te voy a pedir permiso para ser tu mamá o tu papá". Y yo creo que a veces nos falta eso, o sea, perder ese temor, el no estar pidiendo permiso, porque sí es nuestra responsabilidad guiarlos, amarlos, educarlos. Y más que responsabilidad, nos gusta mucho pensar en privilegio, ¿verdad? Eso Y es, creo que exacto. Y mira, esto que tú mencionas es por eso que estoy escribiendo el tercer libro, porque todavía creo que esta parte en donde hemos olvidado que a veces lo obvio, o sea, se nos pasa. O sea, el sentido ujú, común llega a ser lo menos común. Entonces, hay cosas que cuando yo estoy dando una conferencia y menciono, veo la carita de los papás de, ¿en serio eso no se debía de hacer? ¿No? Y entonces, cuando das toda la explicación, les cae el 20, ¿no? Vamos, no lo pensé por ahí. Yo hablo en alguno de los libros de la ceguera parental, ¿no? En el hilo conductor del primero es observar, el amor no quita conocimiento y lo mejor que tú puedes hacer por tus hijos es que ese amor que tienes no te ciegue, porque en la medida en que tú estés más abierto y que seas capaz de entender que tu hijo, si es muy contestón, ¿qué vas a hacer? Trabajar porque no lo sea. Pero si te niegas a ello, no hay forma de ayudarle. Entonces, el pensar que tú tienes un niño muy diferente a todos los demás, incluso que el otro que tienes, o sea, si tienes dos hijos y que son muy diferentes, y el observarlos te da la posibilidad de decir, este necesita que cuando yo hable lo mire a los ojos y le pregunte, ¿me entendiste? Al otro basta con que le diga y lo hace. Son personalidades y no debes de comparar. Simplemente la observación, que ese trabajo es el que yo admiro de las profesoras, porque hay mamás que con 2 no lo logran y hay profesoras que con 25 lo consiguen, pero se requiere de mucho compromiso y de mucho observar y de mucho, incluso también de meter patas, Evelyn, pues no somos perfectos, o sea, me equivoqué y también lo acepto. Entonces, y pides perdón si debes pedirlo. claro, te hace a los ojos de tus hijos una persona muy congruente con lo que buscas para ellos, ¿no? Totalmente. Otra pregunta aquí, y esto creo que tiene un poquito que ver, tal vez les das una probadita del viernes y dice, mi hijo de Okey. 7 años, ahora que no está yendo al colegio, ya se está acomodando y dice que ya no quiere ir al colegio. Ay, yo estoy igual que él, oye, yo ya no quiero salir a la calle y no está ayudando. Por eso es tan importante el tener sus rutinas y sus estructuras. Las estructuras y las rutinas nos dan un montón de orden, ¿no? Entonces, yo aquí le preguntaría, ¿y por qué ya no quieres ir a la escuela? ¿A poco no te gusta? O sea, hazle ver lo que también ha perdido. Por supuesto que hay cosas maravillosas. La mayoría de niños, yo tuve mi programa el viernes, que también los invito a que me sigan todos los viernes en Facebook por Adrenalina Radio. Tengo mi programa los viernes a las 9 de la mañana. Hablé con unos niños de 8, uno de 15 y una de 17, 18 y vi las perspectivas desde diferentes edades. Entonces yo les decía, ¿quieres regresar a la escuela? Y los chiquitos me decían, sí, ya quiero ir. Y les decía yo, pero con tapabocas y careta y todo. Ah, no, así no, mejor me quedo en mi casa. Si no me dejan jugar con mi amigo fútbol y no me dejan acercarme, mejor en mi casa. Pero en cambio la de secundaria me decía, si es lo que tengo que hacer para poder ver a mis amigas, me la pongo, yo voy. Y el otro más grande decía, pues nos hemos adaptado, no ha sido fácil, pero nos hemos adaptado. Entonces aquí valdría la pena preguntarle a ese niñito de 7,
¿Qué le ha gustado? Porque a lo mejor fíjate que ha tenido mucho tiempo de sus papás y los niños valoran un montón esto. Entonces a lo mejor te dice, pues claro, porque aquí tú estás y mamá está y la pasamos juntos y jugamos y platicamos. Y resulta ser que te cae un 20 en donde dices, bueno, pero puedes volver a la escuela y lo vamos a seguir haciendo. Y te contesta, no, porque tú llegas muy tarde de trabajar, porque mi mamá llega de muy mal humor porque está cansada. Y entonces dices, ay, pues habrá algo que modificar en esa estructura. Pero si te contesta, porque no me gusta levantarme temprano, prefiero casi levantarme, echarme agua en la cara y conectarme, pues entonces ya es otra cosa. Habrá que trabajar en esas disciplinas y en esas motivaciones y en el esfuerzo y la voluntad. Pero es importante preguntar. Los papás tenemos que aprender a cuestionar. Buenísimo, y es una de las cosas que nosotros tratamos de trabajar a los papás y les decimos que tal vez lo más importante en la paternidad es aprender a hacer las preguntas correctas. Siempre hay que preguntar por qué me lo preguntas, por qué me Claro. lo ¿A dónde, dices, qué quieres ¿dónde saber? escuchaste eso? Claro. Claro, para poder tener un contexto, porque a veces si tú solo lees eso y el hijo te dice, ya no quiero ir al colegio, mamá, tal vez tú internamente dices, es un haragán, no se va a graduar, va a ser un vago por el resto de la vida, ¿y qué voy a hacer con él? Y entonces reacciono y le grito y le digo, ¿Sabes cómo eres le un llamo yo a vago. eso? Pensamiento adulto. Y yo por eso amo trabajar con niños y jóvenes. Yo tengo talleres con niños y jóvenes, porque cuando hablas con ellos dices, híjole, qué complicados somos los adultos. Y critican a los adolescentes. No, no, hombre, nada que ver. O sea, esto que tú acabas de decir es importantísimo. O sea, el niño nada más dijo, ya no quiero ir a la escuela. Punto. Y tú dijiste, qué flojo, así no lo he educado, en qué fallé, que en qué se va a convertir, cómo va a mantener una familia. Pum, 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 cosas de adulto. Y cuando le preguntas, ¿por qué ya no quieres ir? Ay, porque me choca levantarme temprano. Y ya, ¿y tú ya te lo llevaste con hijos, desempleado? No, o sea, hay que ser más básicos, ¿no? Totalmente, totalmente. Alguien dice aquí, esta es una pregunta como para, no sé, unos cinco horas de respuesta, pero dice, ¿cómo hacer para que no sean tan contestones? Pues mira, es que a lo mejor tu hijo va a ser abogado. Entonces, lo único que hay que hacer es respetar la personalidad, pero sin perder la educación. Y esto se lo puedes transmitir a él. Oye, yo entiendo que tú tengas muchos alegatos, ¿no? Pero hay cosas que, que, que no te voy a responder, ¿no? O sea, porque también ese es otro punto que me encuentro con los papás. Quieren darle explicaciones por todo al niño de 2, al niño de 5, al niño. O sea, no. Entonces, cuando llega ese de 2 que te cuestionó todo a los 15, pues ya te ganó, tiene todos los argumentos. No, hay cosas que no se cuestionan tampoco, hay cosas que se hace esto porque se va a la escuela de tal hora a tal hora, no me gusta la escuela. Pues fíjate que no te sé dar una explicación, para la escuela tienes que ir, punto, ¿no? O sea, no hay cosas tampoco que hay que explicar. Pero para que no sean contestones, yo creo que lo debes, más que decirles que eres muy contestón, es cuestionarlo. ¿A dónde quieres llegar con eso? O sea, ¿por qué contestas todo? ¿Por qué en instinto respondes algo que ni siquiera escuchas? Aprende a escuchar. Y luego también descubrir si tú no eres muy contestón. Eso te iba a decir, que es algo que he aprendido muchas veces, bueno, no muchas veces, de hecho son conductas que se repiten, ¿verdad? Entonces probablemente lo primero que hay que ver es cómo me estoy comportando yo y cómo reacciono yo ante la autoridad, si yo le alego al policía del parqueo, si le alego, si alego de todo mundo, entonces probablemente es una conducta de Es más, si repetición. estás viendo una película y estás viendo la película y dices, ay, pero ¿por qué no le dijo esto? Ay, le hubiera dicho el otro. Ay, hubiera comentado. Ay, no, qué mal, qué mal. O sea, te metes en el diálogo. Pues es lo que él ve, pues él también te va a cuestionar. Entonces, si tú has descubierto que tu hijo es muy contestón y lo que hay es como guiarlo para que esa enorme potencial que tiene de cuestionarse todo, lo enfoque en donde debe, ¿no? Pero que no pierda que hay cosas o normas que se hacen porque son reglamentos, porque son normas de la sociedad, ¿no? Pero hay que encaminarlo nada más. Sí, sí, a mí esta pregunta me dio risa porque mi hijo mayor Era muy podría contestón. haber caído en la categoría de contestón y yo siempre decía que iba a ser abogado, ¿verdad? Porque tenía una respuesta para todo, Así me pero, decían a mí. pero ¿sabes qué? A mí me ayudó mucho mi esposo porque me decía, estás cometiendo un error, estás entrando a argumentar con un niño de 5 años, o sea,
hay cosas que lo vas a oír y hay cosas que le tienes que decir, ahorita no es el momento, o sea, ahorita vas a guardar silencio porque es lo que toca. Entonces, ¿verdad? Depende un poco la edad, claro, si está respondiendo y siendo contestón a los 18, porque ya son No, otro, y además que te contesta, ¿no? ya, sí, y además que te contesta, ¿verdad? Otra vez habría que oír un poquito más, pero creo que tiene que ver mucho revisar nuestra conducta y ver cómo podemos guiar ese rasgo de personalidad y verlo del lado positivo, ¿verdad? Me encantó eso. O sea, si es respondón, a lo mejor va a ser un buen Claro, comunicador, tiene habilidad enfoca, verbal, y, ajá, enfoca esa enfoca en lo habilidad. positivo. Fíjate, no dijimos ciégate a que no sea contestón, no dijimos, ya me di cuenta que es contestón. ¿Cómo le Ujú. hago para que esa habilidad, porque, pues, bueno, me van a decir, pues no es habilidad, nada más contesta sí, no, ay mamá, uy, ya sabes? Bueno, no como habilidad, pero sí que tú digas, tengo que enfocar eso que trae dentro, que le falta por decir, buscar cómo, haciendo un discurso, que vaya y busque en una enciclopedia por qué lo que te está preguntando. Entonces ya empiezas a canalizarlo más que pelearte. Es que eres un contestón, nunca te callas, es que es imposible, te pareces a tu mamá, siempre está de respondón. O sea, más que meterte en eso, hay que canalizarlo por otra forma, ¿no? Era como cuando los papás nos decían, ¿estás aburrido? Te traigo una escoba. Y se te quitaba lo aburrido, ¿no? Pues es lo mismo, Sí. ¿no? Totalmente, totalmente. Mira, hay un montón de preguntas. Alicia, yo creo que una hora no va a ser suficiente para hablar, porque yo sé que Vamos a tienes, tener que tener muchas más. ¿verdad? Mira, aquí dice otra cosa que está interesante, dice, tengo un chiquito de 3 años, 3 meses, y este año era su primer año de prekinder y ahora con la Ujú. pandemia estamos en casa. Ahora ya no quiere estar con la maestra virtual y ya no quiere ir a la escuela y habla muy poco y dice que por mami ya que ya yo quiero ir, ¿cómo puedo trabajar? Mira, por la pandemia es un poco difícil, ¿no? Y sobre todo si es único hijo y tiene toda tu atención, pues yo también, a mí me gusta que mami venga por mí, me haga, me cargue, me dé. O sea, lo que implica esfuerzo de tener yo que sentarme y obedecer a una señora detrás de una pantalla, que además, pues no es como la caricatura, no tiene dibujitos, no está muy llamativa, pues seguramente, o sea, si te pones en su lugar, dices, pues yo tampoco quiero, ¿no? Entonces, yo lo único que te Total. voy a pedir aquí en este momento es que te relajes. O sea, la verdad es que esta situación no está para que le pongamos más incertidumbre, más miedo, más zozobra. Lo que sí tendrás que empezar a trabajar son hábitos, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tendrás que hablar con él y decirle, mira, sí te tienes que sentar en la clase, porque yo ahorita tengo que ir a hacer la sopa o lo que tú tengas, o a trabajar o a lo que tú quieras. Entonces, te tienes que sentar. Al principio va a ser muy difícil, pero hay que ser muy constante en este hábito para que lo logre. Eh, no te preocupes si aprende o está distraído o si se le fue el color rojo, el verde, el azul y el animal. No te preocupes. Ahorita nos vamos a enfocar más en que tenga el hábito de sentarse y que aprenda que no solo te tiene a ti. Paso a paso, o sea, vamos a dar pequeños pasos. Entonces, lo más importante es que logre sentarse y descubrir que le va a servir. Claro, en estos momentos en donde no ve amigos, hay que recordar, Evelyn, que los primeros años de vida de un niño son para socializar. Y justamente es lo que no están teniendo. Sí. Entonces, eso también lo vamos a tocar en el webinar del 12 de junio. Bueno, eso ya me preguntaron aquí varios, así que en un rato les vamos a poner el link para que puedan Mira cuántas inscribirse. cosas voy a deber. El link del webinar, el link de los libros, Sí. mis redes para que me sigan, porque mira, yo aquí, Evelyn, me dedico a dar entrevistas de radio, televisión, prensa escrita, prensa virtual, tengo mi programa de radio. ¿Por qué? Porque lo que intento es que esto llegue a mucha gente, ¿no? Y es la única manera. Entonces, pues sí, yo necesito que si ven mis publicaciones las compartan, les den like, me sigan en las redes, porque pues sí, tristemente para los medios de comunicación es importante cuántos seguidores tengo para que me sigan invitando a tocar temas relevantes. Claro, claro. Yo soy tu fan, ya tengo ahí mi escudito de fan destacado. Me Qué bueno, encanta. sí, es verdad, es verdad. Y ya tienes mi libro, el segundo ya lo leíste, ¿no? Ya, también ya lo Ah, leí. qué Pero vi bueno. que vas a sacar uno sobre adolescencia o tienes algo de adolescentes, ¿no? Pues mira, este segundo libro tiene temas de adolescentes, como tú pudiste ver, más que el primero. Y sí, Sí. en este tercer libro que estoy trabajando, y espero que ya no me falte mucho, intento tocar siempre desde nacimiento hasta temas de adolescencia. A Ujú. mí me apasionan los adolescentes. Tengo unos cursos para adolescentes y siempre me ha apasionado. Mira, tengo
Es muy chistoso porque me dedico mucho a niños y adolescentes, pero mucha gente me ubica solo como niños, pero casi todas las tesis de mis maestrías han sido sobre adolescencia. Me Ujú. fascina, es una edad que me apasiona y que me enoja muchísimo que la etiqueten como una edad muy conflictiva, porque para mí la adolescencia es una etapa en donde se toman decisiones muy importantes, se forma muchísimo el carácter y cuando tú etiquetas a un chavito y le repites constantemente, uff, es que estás puberto, uff, es que estás adolescente, no le estás ayudando. Es como con las matemáticas, son muy difíciles, ¿no? Entonces ya Ujú. entras así renuente, ¿a dónde vas? Es lo mismo, la adolescencia puede ser complicada por toda esta serie de Claro. cambios, pero sí está mucho en ti como padre el hacerle ver que la forma en cómo la viva y cómo la transite va a tener mucho que ver con la actitud que le ponga. Totalmente de acuerdo. Mis 3 hijos ya pasaron por la adolescencia y yo no puedo decir que haya sido, como diríamos, pan sobre, ¿cómo es? Mantequilla sobre pan caliente, que Pan sobre nunca tuvimos hojuelas, decimos aquí nosotros. pan sobre, bueno, no quiero decir que no hayan problemas, pero definitivamente, tal vez yo diría lo bonito de la adolescencia es que vas a ver florecer a aquello que has sembrado, y eso es lindo. Eso es Pero lindo lo que y pasa es entender que no es personal, ¿no? Muchas cosas de las no, que hacen, los cuestionamientos que hacen, no son personales, hay que entender que ellos están buscando un modelo de identificación. Y entonces, pues yo como les digo a los padres, lo mejor sería que tú fueras ese modelo, ¿no? O sea, que ujú, fuera alguien cercano a él, que supieras hacia dónde va. Entonces, claro que te van claro. a cuestionar todo y la manita que subes y si te peinaste y cómo te vestiste y así vas a salir mamá. Pero no es personal, es una forma de irse construyendo. Y cuando le quitas ese problema personal, pensamiento adulto, fluye, ¿no? Entonces, muchas veces a mí me tocó alguna vez que mi hija algo me reclamara de Sí, no llegué o sea, llegué y llegué tarde a la presentación de gimnasia que tenía o de cheerleading. ujú, Y cuando llegué estaban acabando, cosa que nunca me faltaba, pero no había estacionamiento. Y cuando llegué me reclamó y me quería hacer sentir culpable. Entonces me volteé y le dije, detente ahí, que no me vas a hacer sentir culpable por ningún motivo. O sea, yo no te vengo a ver a ti para que tú estés bien, vengo a ti porque me gusta venirte a ver. No llegué, no encontré lugar, ya pregunté, hay grabación y te voy a ver. Pero si tu intención es hacerme sentir mal a mí y culpable, no lo vas a lograr. La enojada estás tú, a mí no me hagas enojar. mm, Y me puso cara así como, ¿no? Como, ay, no, no lo conseguí. Pues sí, porque no me compré el pleito, ¿no? O sea, se salió de mis totalmente. manos el no llegar. Entonces, muchas veces son cosas este libro que estoy escribiendo habla mucho de esta parte de educar a través de nuestros faltantes. Y es un temazo. Así que ya cuando lo tenga Pues también te voy a entonces avisar. estoy esperando ya el libro porque eso, uno de los factores que hemos descubierto es que la culpabilidad en la paternidad y nos vuelve totalmente ineficientes y Yo tengo por nos, ahí un artículo que dice la culpa estorba. Es más, en el libro por ahí está la culpa estorba. sí, sí, totalmente. Mil gracias, Alicia, por respetar tu tiempo. Nos quedan 3 minutos. Quisiera que los usaras para decirnos algún pensamiento final. Nos gusta siempre terminar con esperanza porque Claro. creo que Pues hay mira, cosas buenas. déjame leerte una parte del libro que me gusta, que lo pongo en la parte de atrás, y que dice, necesitamos urgentemente a padres deseosos de imaginar a sus hijos mayores enfrentándose a la vida, la cual no es sencilla. Padres ávidos de darles herramientas para desempeñarse adecuadamente, no solo a padres que requieran ser indispensables para ellos, por el solo deseo de darles lo que ellos no tuvieron y creer que eso es felicidad. Yo necesito que te imagines a tu hijo sin ti, si sería capaz de ser independiente y autónomo. Y cuando partes de ahí, descubres que hay cosas que tenemos que trabajar. Ese sería como el pensamiento que me gustaría dejar. Y hablar de mis redes, por favor, síganme en @AliciaRábago en Twitter, en Facebook, vayan ahorita que acabe el programa a darle like a mi página de Alicia Rábago y edúcalos para que los demás los quieran. Está como página pública y tiene mi foto, porque sé que tengo varias homónimas. Estoy en Instagram como edúcalos para que los demás, invitarlos, que acabo de iniciar un programa los jueves por YouTube que se llama En Confianza,
Todo aparece en mi Facebook, todo les voy diciendo. Los viernes, que por ahí vi que preguntó una persona, mi programa es por ADR Networks y se llama Acompañándonos, los viernes a las 9 de México, 8 de Guatemala, y los temas también los subo a mi Facebook. Tengo mi canal de YouTube en donde tengo pequeñas cápsulas con tips rápidos, con videos de cuentos. Si tienen niños chiquitos, hoy me he dedicado a contar cuentos, los Ujú. acercan y yo se los cuento. Creo que ya cubrí todas mis redes sociales y mi blog, que es Edúcalos con Alicia Rábago. Y pues que me hagan favor de compartir mis publicaciones, de acompañarme, pues de hacer que estos mensajes que van con todo el corazón, todo el trabajo y toda la preparación lleguen a muchísima gente, Evelyn. Esa es mi intención, ¿no? Si yo quiero que alguien me recuerde en esta vida, porque es una pregunta que todos nos tenemos que hacer, ¿qué quieres dejar en esta vida? Porque la vida son instantes. Es que por lo menos mis hijos o la gente que me rodea sepan que en mi micro sociedad estoy tratando de hacer lo mejor que puedo con lo que tengo y con lo que sé. Mil gracias, Alicia. De veras disfruté el entrevistarte. Si no se hubiera conectado nadie, igual lo hubiera hecho. Siempre que platicamos, Como hilo de media me voy yo. Tú me jalas y yo me voy como hilo de media y no me paras. totalmente. Gracias por tu tiempo, por compartir tus conocimientos y vamos a estar compartiendo, porfis, miren, ahí están los 2 libros, realmente son geniales, de verdad, súper recomendados, muy sencillos y me gusta lo que dice Alicia porque nunca te sientes acusado, sino siempre te sientes invitado a hacer la diferencia. Así que nos despedimos, Alicia, hasta México, que estés bien. Espero Muchas que tu gracias. familia Cuídense mucho, por favor. y estamos platicando. Yo espero que Seguro. pronto podamos tenerte en Guatemala. Ay, Gracias ojalá por tu que sí. tiempo. Gracias a ustedes y a todos los que se conectaron. Les agradezco también su tiempo. Gracias, Alicia.